Muy buenas tardes, les saluda su docente de matemática. Hoy vamos a trabajar la actividad 1 del proyecto 4. El día de hoy vamos a analizar la importancia de la utilización de las gráficas en la ciencia. Y dice, a pesar de que los datos numéricos están inicialmente recopilados en tablas o base de datos, frecuentemente están representados en forma gráfica. ¿Para qué? Esto nos sirve para ayudar a los científicos, prácticamente no solo a los científicos, es en todas las ramas de las profesiones que podemos considerar, que esto nos va a ayudar. Dice, a visualizar e interpretar la variación, el patrón y la tendencia dentro de los datos. Los gráficos y las figuras se convirtieron en componentes habituales de la ciencia y de la comunicación científica, y el uso de los gráficos ha aumentado considerablemente en las revistas académicas en los últimos años, casi doblando su promedio de 35 gráficos por revista a más de 60 entre los años 1985 y 1994. Este aumento se ha atribuido a varias causas, incluidos los programas de computación que permiten la fácil producción de gráficos, al igual que la producción de grandes y complejos conjuntos de datos que requieren visualización para ser interpretados. Como ya todos sabemos, existe desde hace algún tiempo el programa Excel y muchos otros más que permiten generar gráficos muy fácilmente. Y con esto se puede hacer mucha más rápida la interpretación de cualquier patrón en un conjunto de datos. Como ejemplo, imagínate a ti mismo tratando de identificar una tendencia a largo plazo. En la tabla de datos que registra las concentraciones de dióxido de carbón tomadas durante varios años en Mauna Loa. Este es un volcán en Hawái. Aquí nos están dando una tabla mucho más resumida. En realidad estos datos son muy grandes, ya mismo lo vamos a ver. Donde nos dan los años, los meses y las cantidades de dióxido de carbono que arroja este volcán a la atmósfera. Y nos están dando secuencialmente para poder hacer un análisis, pero cualquier científico, por muy entrenado que esté, no va a poder determinarlo a simple vista. Tiene que ser muy meticuloso para poder trabajar con estas tablas. Entonces, para eso vamos a necesitar siempre un gráfico, que es mucho más práctico para poder hacer el análisis. Esta es la tabla original y como podrán darse cuenta, son datos muy grandes, muy complejos para analizar. De aquí sacaron ese resumen que vimos anteriormente. Como habíamos dicho, es un desafío para la mayoría de la gente entender una cierta cantidad de información numérica. Como decíamos anteriormente, teníamos una tabla en la que era muy difícil tratar de determinar una tendencia. Pero si ya todos esos datos los llevamos a un gráfico como el que vemos aquí, esto se nos resuelve de manera mucho más práctica. Aquí vemos y podemos hacer un análisis muy fácilmente. Vemos que tiene una tendencia, la curva tiene una tendencia creciente, aún cuando su forma es prácticamente en zigzag, es decir, tiene puntos máximos y puntos mínimos. Pero en general la tendencia es creciente. Ustedes tienen que recordar cuando vieron curvas crecientes y curvas decrecientes. En este caso es una curva creciente en el tiempo, porque en el eje X están representados los años y en el eje Y está la concentración de CO2, está medida en puntos por millón, algo así. Y aquí, como pueden ver, el análisis de estas cantidades se nos hace mucho más fácil. A continuación,
nos dice, en un párrafo corto responde las siguientes preguntas con base en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica y las preguntas son, ¿qué representa la gráfica? Es obvio, representa la concentración de dióxido de carbono desde el año 1960 hasta el 2005 en Mauna Loa. Esta es la respuesta a la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles son las tendencias de la concentración de CO2 en los diferentes intervalos de tiempo? Y como pueden ver, la curva es creciente, entonces la tendencia es creciente, es decir, que aumenta la concentración de dióxido de carbono conforme aumenta el tiempo. Ahí está la respuesta a la segunda pregunta. Y la tercera pregunta dice, interpreta cuán rápido se eleva la concentración de CO2. En matemática tenemos una herramienta que se denomina pendiente para poder medir la variación de la variable y con respecto a la variable x, cuando se incrementa. Entonces hacemos uso de la fórmula de la pendiente y sacamos dos puntos, que en este caso punto 1 dice, podemos ubicarlo en 1975,330. Están ahí señalados el punto P1, los valores del punto P2, 1985,345. Tenemos punto 1 y punto 2 y podemos sacar la pendiente. Con esos valores reemplazamos en la fórmula de pendiente y nos queda 15 partes por millón sobre 10 años. Resolvemos eso y nos queda que la pendiente es 1,5 partes por millón por año. Es decir, hay una variación muy aproximada porque, como se pueden dar cuenta, la curva es en zigzag y nosotros lo estamos asumiendo que es una línea recta. Entonces, esto es más o menos un promedio. Dice que varía 1,5 partes por millón cada año. Esa es la variación en el tiempo de esta concentración de CO2. Y por último tenemos lo que es la tarea. Esto lo vamos a hacer con base en lo que vimos la semana pasada, donde se explicó cómo se determinan las ecuaciones de la recta cartesiana, paramétrica y vectorial. Y nos pide que desarrollen el ejercicio 6, 7 y 8 de la página 191 del libro de primero de bachillerato. Para los de segundo que no tienen el libro, igual aquí se los he puesto el ejercicio 6, 7 y 8. Para los que deseen, pueden ir a YouTube y aquí están resueltos. Ojo, no es copy y pega. En matemáticas todos los trabajos se hacen a mano. No está permitido porque algunos estudiantes se han dedicado solo a copiar y pegar y ahí no aprenden nada. En YouTube están resueltos los ejercicios, pero es como una guía para que el que no entienda o no haya prestado atención la semana pasada, los pueda resolver de manera mucho más práctica y fácil. Pero todos los deberes son a mano. Sí. Otra cosa que decirles, le agradezco su atención y nos vemos en una próxima clase.